ves, por ejemplo, la cordillera septentrional cubierta de una roca blanca, que es una roca caliza, pero esa roca no se formó en tierra, se formó debajo del mar. Y cuando se forma debajo del mar, fue a partir de corales. Es decir, un organismo vivo marino, los pólipos coralinos, es decir, esos atolones de corales, los arrecifes, como le dicen, entonces terminan formando una estructura rocosa que luego da origen a un sistema terrestre. Entonces, los árboles que evolucionan ahí, evolucionan a partir de ese suelo que forma esa roca blanca, rica en carbonato de calcio y con un pH alto. Entonces, muchos árboles no pueden... pH es, para que me puedan entender la población, cuando usted junta la leche con el limón, la leche se corta, porque el limón es muy ácido y la leche es alcalina. Entonces le dicen pH a esa composición química de lo que tienen las diferentes sustancias, la sangre, la orina, el agua, todo tiene un pH. Entonces el pH determina también la posibilidad de relacionarse con otras sustancias o de reaccionar. Cuando hablamos de sistemas, ecosistemas, estamos hablando entonces de muchos elementos que armónicamente tienen que funcionar, ¿verdad? Sí, porque mira lo interesante de esto. La población a veces dice, los muchachos dicen, pero esos lagartos, ¿para qué sirven? O esa piedra, ¿por qué es que el medio ambiente broma tanto con las piedras? Y los matábamos cuando pequeñitos. Exacto, lo ahorcan, con el tirador, con una flechita o con una gazadita que hacen y lo ahorcan. Los muchachos, todo el mundo inventando. La inocencia. Pero resulta que ese lagarto que usted aparentemente no le ve ninguna función, es el que le está controlando el mosquito que posiblemente puede matarlo como vector de una enfermedad. ¿Tú entiendes? Sí. La piedra del río, por ejemplo, la gente dice, bueno, pero la piedra del río tiene más de 10 funciones ecológicas, porque sirven de reproducción de los organismos, sirven para refugio, controlan, sirven para equilibrar el pH del agua. Por ejemplo, usted ve a veces un río, dice, pero este río viene como una leche, como si tuviera una leche blanca. Que llovió un poquito por allá y el río viene medio blanquecino, sobre todo donde hay mucho carbonato de calcio. Entonces, esa agua tiene un pH más alto que la normal y es más dura, la dureza del agua, por la composición de esas rocas. Las rocas sirven para equilibrar la temperatura del agua, tienen una función térmica. Sirven para controlar la energía del río. Sí. Si un río no tuviera roca, fuera insoportable, pero las rocas se encargan de controlar lo que le llaman la energía cinética, esa capacidad destructiva que tiene el agua, que es utilizada en energía eléctrica. Entonces, en ecología, todos los organismos, los que no tienen vida y los que tienen vida son interdependientes. Entonces, cuando usted altera un solo elemento, usted está alterando toda una cadena. Incluso hay lo que le llaman la cadena alimenticia, las cadenas tróficas. Ese elemento que aparentemente no tiene una función definida, alimenta a alguien. Cuando mi alimento desaparece, yo desaparezco. Entonces, en ecología, cuando una especie que es parte de un eslabón de una cadena alimenticia, pues la cadena es esto, la suma de eslabones, cuando ese elemento desaparece, entonces se produce un trastorno global en el ecosistema. Por eso hablamos de sistema. El sistema es la armonía de los elementos que lo componen. Exacto. Me enseñaron muchos años eso a mí y yo vivo repitiéndolo para poder entender el concepto. Y se aplica mucho ahora, el concepto de sistema se aplica a toda la vida, claro. Porque hasta en tecnología se habla de sistemas, porque es la organización, la armonía, la sincronización entre los elementos de que lo todos componen. esos elementos que son interdependientes. Por eso nosotros hablamos de problemas en el sistema de justicia en la República Dominicana. O el sistema eléctrico. Exacto, porque los elementos que lo componen tienen que estar entrelazados, vinculados. Si hay uno que falla, porque son interdependientes, ocasiona problemas. Por eso hablamos de ecosistema. Ecosistema, y en la naturaleza, entender esto nos va a ayudar a la población, a las autoridades, a los tomadores de decisiones, a los administradores de cualquier área, a que nosotros tenemos que tener una visión más amplia de lo que es la naturaleza, del comportamiento de la naturaleza, porque sobre todo es nuestra casa. Y cuando nosotros alteramos esas normas, entonces los que terminamos afectados somos nosotros. Y peor aún, nosotros mismos somos responsables de afectar otros organismos que tienen tanto derecho como nosotros a vivir.
pues los humanos creemos que somos Sí, los claro. únicos que tenemos derecho. Entonces ni los árboles ni la fauna tiene derecho. Y no es así. De lo macro a lo micro, el problema que vive hoy el planeta, se habla de atentar, de cambios traumáticos, de clima Calentamiento rebelde, global. calentamiento global, la perforación de la capa de ozono, que en un momento dado fue altamente preocupante, que todo el mundo sabía quién provoca, pero nadie quiere hacer nada. ¿Cómo anda ese panorama macro universal del planeta? Mira qué es lo que está pasando, incluso la desertización que tiene que ver con todas estas cosas. La desertización, mira, aquí hay tres patas Perdón, repítame. Desertización, yo te lo voy a explicar ahora. Exacto, para poderlo ir construyendo Exacto. la idea. Hay tres patas que son de una misma mesa. En la primera le llaman el efecto invernadero. Sí. ¿Qué es el efecto invernadero? Tú no te has dado cuenta cuando tú estás en un vehículo que tú estás en pleno sol afuera y cuando tú entras al vehículo tú sientes que está mucho más caliente. Dice, ven acá, el vehículo en el sol y tú estás en el sol, aguantando el sol, y tú sientes que la temperatura ambiente en el sol, en pleno sol, Es más es ligera. menor que cuando tú entras al vehículo. Porque hay una concentración. Lo que pasa es que los rayos solares, los rayos de luz, son rayos de longitud de onda corta. Cuando pasan por el vidrio del vehículo, entonces se transforman en rayos de calor que no pueden salir del vidrio. Entonces tú tienes una penetración de rayos de luz transformándose en rayos de calor que no pueden salir y entonces la temperatura aumenta muchísimo. Eso es un efecto invernadero. En la Tierra, los rayos de luz penetran al planeta. Cuando se transforman en rayos de calor, sale una parte fuera del planeta, el calor, y otra parte se queda en el planeta. ¿Cómo se queda? Tenemos las nubes que tienen vapor de agua, está la humedad en el ambiente, las partículas de agua retienen un nivel de calor, porque para hacer vapor de agua tienen que tener ciertos estándares de calor. Desde que baja la temperatura se convierten en líquida y se produce la lluvia. Entonces, esas nubes que tienen calor, el dióxido de carbono que retiene calor, el metano que retiene calor, lo que hace es que cuando los rayos de luz penetran y se transforman en rayos de calor, una parte de ello es retenido. Entonces, eso hace que en la Tierra los rangos de temperatura se mantengan más o menos estables. Entonces, el efecto invernadero es el que ha dado origen a la vida. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que estamos sacando todo ese combustible fósil, el petróleo, que es una concentración enorme de dióxido de carbono que están prisioneros en el interior del planeta, están presos. Cuando tú sacas ese petróleo y lo quemas, entonces tú estás colocando dióxido de carbono, una mayor concentración de dióxido de carbono. La emisión de los en la gases atmósfera. cuando se... Entonces esos gases retienen más calor y eso está provocando un incremento de la temperatura media del planeta. Entonces, ese efecto invernadero que de por sí es necesario y es positivo, se está incrementando y esa es la parte negativa. Y porque se está incrementando por los efectos del dióxido de carbono. Pero también cuando usted lanza un contaminante a una cañada, por ejemplo, un inodoro, para que la gente sepa en los barrios que somos responsables también del problema del calentamiento global. El metano es 23 veces más agresivo que el dióxido de carbono. Entonces, cuando usted esa partícula de metano la coloca en la atmósfera, usted está colocando un elemento que retiene calor. Entonces, ese incremento de la temperatura media que se está produciendo es lo que se llama el calentamiento global. Por eso yo te digo que son tres patas de una misma mesa. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con el calentamiento global? Que áreas que eran más frías ahora se están calentando y los patrones climáticos del lugar están cambiando. Entonces, eso es lo que le llaman el cambio climático. Sí. Si tenemos entonces el efecto invernadero, el calentamiento global y el cambio climático, que son tienen tres elementos que están relacionados. Vinculados, correcto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el cambio climático? Que las especies de los ecosistemas, es decir, nuestra biodiversidad, la biodiversidad se refiere a la cantidad de organismos vivos que hay en un lugar, que han evolucionado durante millones de años en un lugar, Con una temperatura. con una temperatura, con un ambiente, con una humedad, en un suelo, en una roca. Al tú cambiarle los niveles térmicos de ahí,
y el Afecta. clima cambiar, Afecta. esas especies entonces no se pueden adaptar en 40 o 50 años a una evolución que ya han tenido que lograr en millones de años. Doctor, Entonces estamos provocando extinciones de especies, áreas que se están secando, ahí viene la desertización, es decir, áreas... desertización. Es desierto, es decir, Desierto. las áreas desérticas Se van, están avanzando exactamente. porque son áreas donde está lloviendo menos. Ahora se fue está que entendí calentando el más, término, claro. están desapareciendo. Señor Rodríguez, hay un asunto con que dicen, bueno, aumentaría 1 grado, 2 grados. Y eso los científicos lo ven como algo muy grande. Y uno dice, por 1 grado o 2 grados, ¿por qué nos preocupamos? ¿Qué significa eso? Que la temperatura promedio de la Tierra aumente 1 grado o 2 grados. Vamos. Es parte esencial también del ecosistema, Bueno. principalmente de nuestro microclima, de nuestro espacio El café insular. lo que más se parece a un bosque, las plantaciones de café. Sí. Bien. Lo que más se parece a un bosque. Claro. Ahí está Gracias, Café Santo Domingo, gracias. nos lo sirve Xiomara en esta mañana. Gracias, Xiomara. Gracias. Salud. Salud. Bueno, Y la hay- pregunta y que... es envidiable, Sí. antes de, permíteme, Ajá. es envidiable permanecer cuando hay altas temperaturas debajo de Sí. un bosque de café. No es increíble. ¿Eh? Lo que más, no es un bosque como tal, pero lo que más se parece a un bosque de las una estructuras plantación de agrícolas café. que desarrolla el ser humano. Es una plantación de café. Y además el café se da en lugares con una temperatura agradable. Sí, porque generalmente necesita una altitud y Debajo del bosque que crece, Exactamente. debajo del bosque que crece entonces el café. el café. Así es. Sí, sí. Bueno, le preguntaba en el efecto de que aumente 1 grado, 2 grados, porque eso es lo que van en promedio. Para el 2050 se espera que aumente 1 grado, 1 grado y medio, 2 grados. La temperatura, La del temperatura planeta. promedio del planeta. Sí. Pero ¿qué significa eso? En términos reales. Ya en términos reales. Mira qué es lo que pasa. El clima, la gente dice, pero ¿cómo es esto del clima? Porque ahora está lloviendo, otro día puede estar seco, muy caliente, muy frío. Cuando se habla del clima, el clima global o el clima local, estamos hablando de la medición de las variables medias, es decir, de la media de la temperatura, la media de la pluviometría. promedio Eso no entre importa una- que en un momento esté lloviendo muchísimo o en Claro. otro momento esté Sí, seco. sí. Eso es, si está seco o lluvioso, eso es el tiempo, lo que le dicen el tiempo. Ahora el clima se refiere a la media de todas esas variables atmosféricas. ¿Cuál es el problema? Que cuando la temperatura se va incrementando, eso tiene un impacto, un efecto en toda la forma de vida y en todos los órganos, incluso hasta los no vivos. Y le voy a citar un caso que es el más dramático y el más peligroso. En el mar, tú dices, ven acá, pero ¿y cómo se evapora el agua del mar? Si el agua necesita más de 80 grados, 100 grados, para evaporarse. La naturaleza tiene un mecanismo, mira, muy sabio. Simplemente las partículas de agua de la superficie del mar, el sol entonces la excita, por decirlo como dicen los electricistas. Es decir, se genera una fricción entre la luz del sol y esa partícula de agua, y entonces la concentración de energía provoca que El vapor. esa partícula, el viento se la va robando al mar. Y entonces tenemos diariamente una concentración enorme de agua en las nubes proveniente del A eso se proveniendo debe del la mar. sensación que uno experimenta cuando anda en zona costera. Cuando tú estás en un lugar donde la humedad relativa es muy alta, la humedad, incluso tú no has oído cuando dice está haciendo un calor de agua, Sí, dicen sí, los campesinos, sí, está sí. haciendo un calor de agua. La Es sabiduría que popular. la temperatura se incrementa en la medida en que tú tienes una mayor concentración de humedad en el aire. Tú no la ves, Sí. porque uno nada más ve las nubes, Pero la pero en el siente. aire hay Sí. una humedad que en la medida en que se va concentrando se produce esa sensación térmica. Entonces, ¿qué pasa? Las partículas de agua del mar con el calor se expanden. Entonces tú dices, bueno, pero si es un vasito de agua, no es nada, que las partículas crezcan un poquito. El agua crece con el incremento de la temperatura y crece cuando está demasiado fría. Ustedes ven que el hielo tiende a tener un volumen mayor Rompe que el el agua envase, normal, y rompe rompe el el envase. envase. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes un océano
que se expande un poquito a partir de ese cambio de temperatura, tú tienes entonces millones de kilómetros cúbicos de agua que están creciendo, y eso tiene un impacto en toda la zona costera. Entonces, cuando te están hablando de que 1 grado de temperatura se va a producir 2 grados, 1,5 grados en el planeta, tú estás hablando de enormes masas oceánicas que se están expandiendo. A eso se debe, por ejemplo, la escapada de las ballenas jorobadas, que vienen periódicamente a Samaná. No, te voy a explicar eso, pero déjame terminar esta idea. Okay. En el mar también se está produciendo otro elemento, que son las masas, los glaciares y las masas que están permanentemente congeladas, ¿verdad? Los témpanos de hielo. ¿Qué resulta? Que si tú estás incrementando la temperatura, entonces tú vas a tener un descenso de las áreas congeladas. El hielo produce lo que le dicen el albedo, refleja, el hielo refleja los rayos de luz, y eso provoca que haya menos calor también en el planeta. En la medida en que tú tienes menos hielo, hay menos refracción y hay entonces calor. Más efecto invernadero también. Entonces eso tiene un impacto. Cuando hay un descongelamiento, tú tienes un mayor crecimiento de la masa A eso se oceánica. teme porque se habla de deshielo a partir del aumento de la temperatura. Los polos están derritiéndose, descongelándose, entonces aumenta el caudal de agua en los mares. La concentración de agua líquida en el mar. Por eso se dice que hay islas que están propensas a desaparecer si continuara esa situación. Y hay otro elemento que tiene que ver con los ecosistemas, que son los nevados. Hay muchos territorios en el planeta que tienen nevados. Por ejemplo, hay una loma que cuando tiene determinada temperatura, entonces se mantiene con hielo. Los nevados, contrario a los sistemas, por ejemplo, que nosotros conocemos, hidrográficos, un río nace, hay un afloramiento y nace el río. Ese río tiene un sistema de captación de agua, de filtración, y se produce, porque ese manantial es lo que tú ves de algo que no se ve. Ahora, los ríos en esos lugares donde hay nevado no tienen la misma mecánica de nosotros, lo produce el nevado. ¿Y cómo se produce eso? Hay una zona de nieve perpetua, de nieve permanente. Como los Alpes, por ejemplo. Por ejemplo, pero hay una franja intermedia que es de flujo y de reflujo, lo que le llaman interfase. Entonces, ¿qué es lo que hace? En verano, el nevado se derrite hasta aquí. En invierno, el nevado se congela hasta aquí. Entonces, ese flujo y reflujo es el que da origen a muchos ríos, incluso ríos enormes. Entonces, si eso cambia y esos nevados desaparecen o se alteran, se altera todo el sistema hidrográfico. Desaparecen esos ríos. De ese lugar. Entonces, eso es preocupante. Oye la consecuencia de este problema que nosotros no es lo mismo que nosotros tenemos, porque ese no es nuestro caso. No es nuestro caso, pero porque la mecánica hidrográfica nuestra, la lógica el río nace, pero ese río tiene lo que llaman una zona de captación de agua en la parte alta. Sí. Esa zona de captación de agua está determinada una altura, es una zona donde llueve mucho, hay una retención de agua por parte del bosque, de la parte boscosa. Hay una infiltración, los movimientos telúricos fracturan las rocas y hay una serie de galerías que provocan ese movimiento subterráneo, subsuperficial, hay lagunas y acuíferos. Entonces, cuando tú ves el manantialito, el manantialito es lo que tú ves de algo que no se ve. Que está detrás, que está en el subsuelo. Exacto. Cuando se cortan los árboles y el suelo se va, entonces el suelo, que es el que tiene la función estratégica, produce lo que le llaman el efecto esponja. Cuando llueve, el suelo retiene gran parte del agua si hay árboles, y entonces esa agua la va cediendo, la va infiltrando hacia esos acuíferos que luego dan origen al manantial. Por eso la importancia de mantener y aumentar cada día más el área boscosa en la República Dominicana. Claro, donde tú cortas un área boscosa en una zona de bosque húmedo, de bosque muy húmedo, en las montañas, tú estás desestabilizando totalmente ese sistema que tiene un impacto no solo en la ecología como tal, estamos hablando en la biodiversidad, porque se alteran también todas las lógicas,
tiene un impacto en el suelo y tiene un impacto en el agua directamente. ¿El Señor campo Rodríguez, boscoso de sí. República Dominicana ha aumentado, se ha mantenido o ha disminuido en los últimos años? Bueno, se ha incrementado algo. O sea, que Se ha hemos ido incrementado, progresando en ese se ha sentido. incrementado. Y respecto Tiene a que la- ver con varias razones, pero se ha A incrementado. las especies, han algunas desaparecido, también la cantidad de afluentes se ha disminuido, ha aumentado durante este proceso. Mira, los ríos, los arroyos están siendo impactados precisamente porque hay áreas muy vulnerables que están siendo impactadas en nuestros campos. Por ejemplo, nosotros hablamos de la deforestación y en las montañas los campesinos no entienden eso. Ellos lo que entienden es que tienen que producir para sobrevivir. El problema de la deforestación lo sentimos los que recibimos el servicio del agua, que sabemos entonces que eso tiene un impacto en el agua y estas ciudades que cada día tienen más habitantes, una mayor demanda de agua, entonces somos los que sentimos que a veces tienen que racionar el agua, los sistemas de riego. Es decir, hay áreas donde el propio IDRI tiene que decirle, mire, aquí no hay suficiente agua ahora, tenemos que tomar medidas en esto. Ahora que estamos en una situación de Sí, sequía, sí, sí. el proyecto, un programa que ustedes tienen que llama manejo de bosque, eso no llega al campo. ¿O es Claro. difícil de asimilarlo? El campesino es difícil que lo entienda. No, mira, nosotros la idea de manejar los bosques, lo que busca es precisamente preservarlo. A muchos se le va la mano, hay que reconocerlo, Sí. pero la idea es que en la medida en que tú puedas vivir, negociar, desarrollar toda una economía alrededor del bosque, en esa medida el propio bosque se preserva. Pero no es tú tener dinero sobre la base de tú eliminar de manera irracional la población arbórea o destruir el ecosistema. Eso no es sostenible. Es simplemente que haya un mecanismo de compensación. racional de extracción, que tú puedas decir, bueno, en el estudio se ha determinado que este ecosistema tiene una capacidad de generar una biomasa que se transforme en madera de tantos metros cúbicos al año, y entonces se te autoriza que tú A tengas una cortar. extracción equivalente a eso, Pero tiene que sustituirlo. que pueda respetar la capacidad, porque el propio bosque tiene una capacidad de regeneración. Natural. En otros casos, cuando hay situaciones, por ejemplo, fitosanitarias, como en San José de las Matas, que hay un hongo muy agresivo y hay un insecto que le dicen IPS, entonces hay que establecer sistema cuarentenario. Lo que se hace es, si se determina que una zona está siendo afectada, hay que cortar esos árboles, a veces hay que incinerar, Para erradicar. hay que aplicar una Ok. sustancia para entonces erradicar ese foco y evitar que avance hacia áreas que son... ¿Y con que qué están sanas. frecuencia se hace el monitoreo, el chequeo de la presencia de esas? No, los técnicos del ministerio y de otras instituciones están permanentemente, incluso hay programas que están permanentemente observando ese problema porque es un problema grave. En el caso del hongo, ahora mismo esta es una situación nueva y se está tratando de hacer un esfuerzo para contener el avance del El hongo. tema de Loma Miranda en la República Dominicana se ha politizado. Nosotros queremos darle un enfoque técnico y yo estoy en la plena conciencia de que usted tiene datos muy precisos sobre lo que significa Loma de Miranda, la necesidad de que se convierta en parque, si es posible la extracción de las minas sin alterar y sin que hayan daños mayores que la propia extracción del mineral. Eso vamos a tocarlo al retorno. Norte. El tema Loma Miranda, muy discutido, muy evaluado, politizado se puede decir también. En realidad, ¿existe condiciones para ser explotado? Mira, la minería metálica, no metálica, es una de las actividades desde el punto de vista ambiental más perversa. Y el término perverso suena fuerte, Extremo. porque es una de las acciones más radicales en cuanto a producir alteraciones a los ecosistemas. La minería en sentido general. Sí. Ahora, cuando la minería se hace subterránea, dice, bueno, se hacen unas excavaciones allá abajo, debajo de la tierra, se perfora, arriba los ecosistemas siguen funcionando, probablemente eso podría tener
alguna influencia en los movimientos subterráneos de agua, pero no se percibe el daño tan grande que produce la minería a cielo abierto. La minería comienza con el descapote. Es decir, cuando se va a hacer una actividad minera, lo primero es eliminar la vegetación. La capa vegetal. Sí, cuando tú eliminas la vegetación, simplemente tú estás exterminando un ecosistema, porque ¿qué es lo que se da en esa vegetación? Ahí hay 5 reinos de la biodiversidad. Está el reino, la vegetación, el reino plantae, ¿verdad? Entonces hay una cantidad de especies de la flora que van a desaparecer. Ahí no importa si son endémicas, si son nativas, si son introducidas, ahí no importa nada, simplemente se van. Porque ahí en la minería tú no puedes decir, vamos a dejar esta aquí, porque pues, simplemente se van. Pero eso tiene un impacto en la fauna. Todos los animales que tienen en el bosque, pues hablamos del sistema natural, sí, claro. Todos los animales que tienen ahí su forma de vida se fueron. Es como que a nosotros nos dijeran, oye, tu casa la vamos a tumbar. Y tú dices, ¿para dónde me voy? No, tú sabrás, pero te vamos a tumbar la casa. Es lo mismo que estamos haciendo con la minería. Pero entonces viene el problema del suelo, hay que quitar el suelo porque los minerales no están ahí en el suelo, en la capa superficial, que tiene una función hidrológica y ecológica. El suelo es un ecosistema en sí mismo. En el suelo hay 3 tipos de organismos. Oigan esto. Hay unos organismos que le dicen los descomponedores, que son los que producen las sustancias alimenticias de las plantas y de los otros organismos. Hay una categoría de organismos que le dicen los controladores, que son los que se encargan de que haya un equilibrio entre los diferentes organismos del suelo. Y hay un organismo que le dicen los ecólogos, los ingenieros, que son los que se encargan de cavar las galerías, de crear las condiciones para que los otros organismos puedan operar. Oye, ¿cómo es la cosa? En el suelo, entonces estamos hablando de millones de especies que están en el suelo actuando. Las lombrices, por ejemplo, que ahora se está utilizando mucho en la economía, es decir, hay toda una economía alrededor de la lombrices, la producción de lombricompost, la lombricultura, como le dicen. Es simplemente porque se ha determinado que la lombriz no solo cava una galería por donde muchos organismos pueden transitar y hacer su trabajo, sino que también va creando las condiciones para que ese material orgánico se transforme y se mejore y sirva para alimentar. Y todo eso desaparece. Todo eso se va. Pero ¿y qué pasa con la hidrología? Tú ves el agua, pero en una zona húmeda, muy húmeda, tú no ves, no es solo el pelito de agua o el pelo de agua o el eje de un arroyo o un río. Es todo un sistema que da origen a ese río. Entonces tú puedes decir, no, pero mira, ese río está a medio kilómetro de donde yo estoy excavando, pero ese sistema... Hay una vinculación, hay una conexión. Está totalmente vinculado. Entonces, todo esto tiene un impacto dramático y es lo que pasa en Miranda. ¿Cuál es la situación? Cuando tú dices... O sea, hay que primero quitar la capa vegetal. ¿De qué diámetro? No, primero se ve el bosque. El bosque, sí. Luego se va la capa vegetal que puede fluctuar. Hay algunas áreas donde tú tienes una capa vegetal hábil de 50 centímetros, de 40 centímetros. Por ejemplo, aquí en el valle estamos hablando de varios metros en algunos casos. Sí. En la zona montañosa tiende a ser menor porque hay una erosión natural. Sí, hay una reposición, pero hay una erosión. Entonces, y hay una evolución porque recuerden que ese suelo, quien lo produce realmente es la roca. ¿Qué se hace con todo eso cuando se desmonta? Todo eso se retira. ¿Y dónde lo llevan? Todo eso se va. Porque supuestamente una supuesta exploración científica, eso se debe preservar y que para volverla a colocar. Teóricamente debe el suelo recogerse, acopiarse, ubicarse en un lugar. Y mantenerse. Mantenerse, para luego reponerse. Obviamente, tú lo avanzas, lo guardas en un lugar, pero el sistema del propio suelo no funciona igual. No, claro. Entonces, cuando en el caso de Loma de Miranda, nosotros tenemos todo un sistema natural que va a ser alterado. Nuestro país se está debatiendo en el nivel sociopolítico, o mejor dicho, socioeconómico y político, en una disyuntiva. Somos un país en desarrollo con limitaciones económicas que tenemos ahí una riqueza. Esa es la tentación. Sí, sí, sí. Entonces la gente dice, bueno, ¿qué yo hago?
Necesitamos ese dinerito. Necesito ese dinerito que está ahí guardado. Pero ¿qué daño voy a provocar? Yo extraigo ese mineral con el agravante de que quien se lo lleva y quien se desarrolla es una transnacional y es otro país. Entonces tú tienes a Canadá, Estados Unidos. Porque nosotros no tienes tenemos porque nosotros no tenemos la capacidad para hacerlo. Yo digo que no hemos querido tenerla. Porque bueno. yo no creo que ellos sean más inteligentes que nosotros. Y los recursos entonces, económicos. ¿qué hacen ellos? Que entonces se llevan esa materia prima y ellos se desarrollan allá. Sí. Y entonces nos mandan productos terminados a partir de la propia materia prima de nosotros. Y a nosotros nos dejan unos chelitos. Pero ¿cuál es la consecuencia migaja de todo esto? Que tú tienes entonces un daño permanente, tú tienes una lesión permanente y grave en un lugar que jamás va a poder responder a las necesidades. ¿Cuáles son las Que necesidades? una lesión permanente equivale a una pérdida total. Sí, es como si a ti te quitaran un brazo. Un brazo. Tú dices, bueno, me dieron unos pesos, comí unos días, pero jamás vuelvo a tener brazo. O te quitaron un ojo o un riñón. Tú dices, bueno, mira, comí unos días. La anécdota de uno que le pedía al Señor y el Señor entonces confió. Sí. Y le dijo, tú ves que tú eres rico. Facundo Cabral. Que dijo, tú ves que tú eres rico y no lo sabes. Porque él no se negaba, no, un brazo, no, te voy a dar 10 millones por tus ojos. Pero yo no voy a ver. Qué tonto eres rico y no lo sabes. Entonces, miren, ¿cuál es la gravedad de Loma de Miranda? Es que Loma de Miranda no es una loma cualquiera tampoco. Esa es la gravedad. Resulta que los vientos alisios impactan ese sistema cordillerano bajo, que eso tiene un efecto en la parte alta de la cordillera. Sí. Porque ¿qué es lo que sucede? Loma Miranda es una cadena montañosa que está ubicada en una zona de bosque húmedo y muy húmedo. Entonces, esa posición y esa relación con los vientos alisios genera un sistema hidrográfico y una condición ecológica, porque ahí hay una biodiversidad. Estamos hablando de cerca de 500 especies de la flora y cerca de 100 especies de la fauna. Y entonces una hidrografía de la que depende la economía de muchísimas comunidades. ¿Se hace inviable ese proyecto entonces? Bueno, personalmente. El aspecto técnico, es del técnico, no del funcionario que tiene compromiso político, si pudiera tenerlo, porque queremos descontaminar eso. Es del técnico que queremos la opinión. Mira, cuando tú descapotas un suelo que tiene ese tipo de roca, tú desencadenas de manera permanente una reacción química que se va a mantener. Es decir, tú tienes el área abierta, que es lo que está pasando en otras áreas mineras. Sí. Cuando llueve, esas rocas reaccionan con el agua a cielo abierto y con el oxígeno, y entonces desencadenan toda una cantidad de sustancias que terminan siendo parte del agua que nosotros consumimos. Es decir, que no solo se trata del impacto ecosistémico como tal, sino que también tiene un efecto en la calidad del agua. No solo reduce el agua, sino que también transforma la calidad del agua. Bueno, el pH, ¿no? Ese aspecto. Todo, y metales pesados. Bueno, la verdad es que el tiempo es corto para conversar con Eduardo Rodríguez sobre este tema importante, pero todavía nos queda un poquito de tiempo para terminar, y vamos a hablar al retorno entonces de las plantas que se están colocando en la avenida Las Carreras aquí en Santiago, que el ayuntamiento ha estado tratando de justificar como un programa de arbolización de la ciudad. ¿Qué especies que están plantando allí y si es viable este proyecto? Bueno, el ayuntamiento está sembrando una especie que se está utilizando mucho en ornamentación aquí en la República Dominicana, que es el roble amarillo. Hay más de 100 tipos de roble. Este es, le dicen Tecoma Stan, una tabebuya, le dicen Bignonia amarilla. ¿Cuáles son sus características? Es una especie que es oriunda de la parte norte de Sudamérica y Centroamérica. Es decir, de ahí es donde es endémica. ¿Cuáles son sus características? Introducida. Es una especie que se adapta a condiciones un poco marginales. Es una especie tropical. Es una especie tropical. Tiene una floración amarilla muy vistosa, que es la que lo hace muy atractivo. Unas flores amarillas. Flores amarillas, hechas racimos de flores, incluso se van renovando y el piso termina también teniendo
la coloración amarilla también. Así Que la carrera se va a llenar de flores cuando amarillas. se desarrolla en condiciones naturales. Ahora, bueno. ¿qué es lo que pasa? Cuando tú lo ubicas en un lugar inadecuado, tú no necesariamente vas a conseguir los resultados que tú esperas. Esta es una especie que es un árbol que necesita un espacio. Aquí en la carrera estamos hablando de un área hábil, si se puede hablar, de 80 centímetros. La reata. Estamos hablando, porque la reata tiene los contenes, Sí, que tienen más o menos sí. 15, 20 centímetros. Es decir, el total podría estar en alrededor de 1 metro, 90 Es centímetros. insuficiente esa área para Entonces, ese tipo de árbol. Cuando tú ubicas un árbol, es decir, yo no dudo de la buena intención Claro, de la alcaldía, sí. ese no es el problema. El problema es que nosotros estamos ubicando un individuo que necesita un espacio y un Mayor. hábitat que no es el que va a encontrar ahí. Tenemos un área pequeña de la avenida al tronco del árbol, vamos a tener 40 centímetros. Entonces, ese árbol como tal desarrollaría una copa que Es la altura promedio de ese árbol. ese árbol puede llegar a alcanzar 8 o 10 metros y puede tener un tronco, un DAP, como le llamamos nosotros, que puede alcanzar hasta 14 pulgadas. A mí lo que 12 me pulgadas. preocupa es la manera en que se están... se habla de árbol adulto, usted me corrige y me dice, no, yo diría adolescente, porque es verdad, está en el... Sí, no es propiamente un árbol adulto. Lo que pasa es que para establecerlo en esos lugares, tú tienes que mutilarlo. Es decir, ustedes ven que se le ha cortado todo el sistema radicular y además de eso... Las raíces. Y además de eso, tiene que cortarle parte del dosel para poder entonces sembrarlo. En un lugar donde tú no tienes suelo, donde va a estar expuesto a una temperatura media incrementada Alta, por sí. el problema del flujo de tránsito. los vehículos y a un roce físico probablemente, porque el ramo que pasó de 40 centímetros, si vehículo pasó un lo va a autobús, el chocar. autobús lo Sí. va a rozar. Es decir, Claro. ahí esa especie no tiene las condiciones para poder desarrollarse y para lograr producir los resultados que probablemente... Eso yo no lo conocía, conocía esos datos. Sin embargo, a mí lo que me ha preocupado es el método que están utilizando para el trasplante. He visto muy superficial, no he visto tierra negra abonada, no he visto una excavación prudente para un tamaño como el que se está colocando. Bueno, es un individuo que estamos ubicando donde no va a tener alimentación suficiente, ni va a tener el desarrollo radicular que le permita buscar agua, ni buscar alimento. Entonces dice desarrollo, está hablando de las raíces. ¿Cómo se desarrollan las raíces? Donde lo que hay es un pavimento, Sí. donde lo que hay es una capa compactada, Sí. que probablemente entonces ese individuo va a depender de un alto suministro de agua y de nutrientes. Sí. Y aún así no va a tener el espacio porque va a estar sometido a los embates de una avenida entre el roce físico y la temperatura que hay, y el particulado que ahí se produce, probablemente no garanticen que tengamos una especie. Sus raíces con la pudieran velocidad que atentar contra todo el entorno. La estructura. Bueno, las raíces porque es una especie que va a intentar sobrevivir, pero va a ser una lucha permanente de un individuo vivo que va a estar ansioso buscando de dónde buscar nutrientes, dónde conseguir agua. Puede ser que el agua se la suministren, Sí. pero los nutrientes que va a necesitar esa especie para poder desarrollarse, ahí no lo va a encontrar y difícilmente se le puede ¿Sus raíces son suministrar. profundas o superficiales? Bueno, eso desarrolla raíces de muchos metros laterales. Sí, puede llegar hasta 10. Laterales. Claro, porque para una especie, por ejemplo, que tenga 10 pulgadas ya en etapa adulta, poder sostenerse Sí. y sostener un dosel, una estructura aérea, necesita entonces... Pudiéramos entonces experimentar la réplica de lo que se llamó la calle Los Pinos. Recuerda que Los Pinos eran preciosas esa calle, pero entonces alteraban todo. Levantaron el asfalto. No, pero que en este caso de los pinos estamos hablando de una especie mucho más agresiva ¿Esta o Los que lo Pinos? que va, no, la de los pinos, ok. que lo que va a hacer romper el Ok. asfalto, el pavimento. Intentará también, porque obviamente es un individuo vivo, decimos nosotros, que va a tratar de sobrevivir. Por eso Pero lo digo, por no eso es- lo comparo con los pinos, Claro. porque aunque es más agresivo los pinos, aquí Sí. pudiera darse que en la necesidad del individuo, como Sí. usted le dice al árbol,
de buscar sobrevivencia también puede afectar el entorno. Pero la verdad que no parece ser la mejor decisión. También podría entorpecer las líneas de electricidad también, si Porque llega a esa altura. son soterradas la electricidad. Muchas Y de están ellas. precisamente sembrándola Sembrándola. sobre ella. Imagínate tú. Eso podría Bueno. tener un efecto. Gracias a Eduardo Rodríguez por compartir con nosotros la entrega el día de hoy del Café de Diario 55. Tenemos una idea mucho más acabada, pero sobre todo tomada de la fuente del conocimiento de nuestro invitado en el día de hoy sobre el problema de medio ambiente en el globo terráqueo, en el planeta, en República Dominicana, Loma de Miranda, y específicamente también con el caso de la arbolización que lleva a cabo el ayuntamiento en la Avenida Las Carreras.